Grupo 1, grupo 6, grupo 9. Grupo 1, casas de igualdad. Ustedes son casas de igualdad. ¿Cuál es? ¿Me escuchan? Profe, sí, señora. No, está todavía. Sí, dale. Entonces, acá ya les doy acceso para compartir. Mira. Buenas noches, chicos. No olviden colocar sus nombres, apellidos completos en el chat. Ya ahí está para compartir. Listo. Me enviaron el link. Yo te pasé. Gracias. Entonces ahí, ¿tienes el archivito? Sí, el correo, en el correo. Y tienes que descargar.
Hola, Julián. ¿Cómo vas, bro? Bien. Y si nos conectamos Ajá, virtual, ya lo estamos haciendo. Intenta ver. Sí, acabo de- Ya las estoy descargando. Porque sí suena la entrada. Pero en esta casi siempre no lee. tenemos PC. Sí, también. Ya, espera. Que como lo conectamos. Ya, por favor. Espacio, ya está. Chicos, buenas noches. Traten de unirse un poquito hacia adelante. Yo sé la distancia que hay que tener, pero no tan allá. Yo les doy la La Paola es muy chiquita. ¿Qué? Muy chichipato. No deja. Pero no se conecta. Ya le digo. Le tocó a poner ellos porque Ya voy. por favor no quiere dejar. Hay que pagar internet. Hablando de datos pequeños. No es que dice que no le deja leer. Esperen, a ver si Pero mejor. Ahí en la cordillera. Sí, no, yo creo que los tengo. Madre, que como acá. No, espérame que yo como es el ID de la reunión, el código lo tienen de pronto por ahí. sí, pero es que ya lo tenía abierto. Pero espérame. No, es que yo tengo un reguero de vainas que me envían de la oficina. Que me envían de todo. Ah, el código, sí, ahora sí. Yo no sé controlar los datos. La investigación. Esa no es.
Todos los que se van conectando, por favor, coloquen sus nombres y apellidos. Si pudieran conectarlos. Pero yo ya lo tengo descargado. Ya te voy a... Ya, gracias, profe. Déjalo así ya. Estoy con el internet, ¿verdad? Sí, mira. Todos están acá o hay alguien. No, todos estamos sentados. Regálenme una hojita con los nombres de las personas que están aquí para asistencia, ¿vale? Se conecta bien la comida web. O de pronto le correo electrónico. Este profe es número evidenciado, o sea, número de enviar desde acá al celular. Espera, yo lo está centrado. Y la mía. Espera. ¿Sí te lo podemos enviar? Sí, te lo enviamos. ¿Algún correo? Pero es tan raro, es muy raro. No lo vas a cerrar. ¿Por qué no regalaste eso? Está súper raro porque no me deja pasar. ¿Te recuerdan el correo el correo? Tengo muchos correos. Ya, no, espera, ya te lo paso. No, este es el No, marica, no me reconoce. Es que no lo reconoce tan raro. Lo tengo usted en PowerPoint, pero Yo no. también. Y lo tengo en el otro campo. Es súper raro.
Es que no se deja mover el cursor. Sí, profe, Nicolás. Tan raro. Profe, si le das descarga presentación mejor. Bueno, ya. Gracias. El micrófono. Comienza Mario. ¿Comienzo yo? Comienza y puede terminar. Espere que los pongo así. Te voy pasando las diapositivas. No, quería. esperen. Dale a mi piel y dale solo en la rayita. Eso. Para que puedan hablar los demás. Porque las personas que preguntan acerca de, bueno, las personas que no están aquí. Trata de tenerlo aquí, por favor, porque ahí se va a escuchar. ¿Sí? ¿Toca acá? Ya me lo pongo. Pues acá. Ustedes están pendientes para hablar a eso. ¿Listo? Vengan, toca repartir eso. No, porque ya me está ayudando a pasar. Bueno, ya de hoy vamos a comenzar con la propuesta de casos de igualdad. Vamos a poner. Bueno, buenas noches. Nosotros somos el grupo número 1. La propuesta es de casas de igualdad de las oportunidades de las mujeres en mujeres con violencia. Bueno, pásale, Nico, por fin. Gracias. Vamos a primero contextualizar qué es la violencia, ¿verdad? Porque estamos hablando, nuestra población son las mujeres víctimas de violencia, entonces podemos identificar qué es la violencia contra las mujeres. Es cualquier acción o daño físico, sexual o psicológico, económico que se le realice a las mujeres. Podemos ver que esto se está generando en amenazas, también muertes. Adicional a eso, pues cohibir
o coaccionar el modo de pensar de una mujer. Esto lo podemos evidenciar con mayor amplitud en la ley 1257 del 2008. Ahora, ¿cómo se manifiestan las violencias en las mujeres? Se manifiestan de la siguiente manera: física, en golpes, cachetadas, bofetadas, quemaduras o también cortes con armas. En psicológica lo podemos evidenciar con insultos, maltratos, chantajes, descalificaciones, también pues los celos de una manera muy extrema. Y sexual, con manoseo, acoso, relaciones sexuales con o sin consentimiento de la persona. Y económica, el control o el uso del dinero, que normalmente se ve en las parejas, que cuando la persona pues es solo la que trabaja, que es el esposo normalmente, y ella tiene que asumir esa decisión económica que tiene él como tal, el esposo, ¿verdad? Que muchas veces le tiene que pedir para sus cosas, bien sea íntimas, que ya no tiene control de la plata, o también lo podemos evidenciar cuando no se generan las obligaciones económicas para los hijos e hijas. Ya le puedes pasar. Bueno, importante. ¿Qué es importante? La violencia se puede presentar en cualquier etapa de las mujeres, sin importar qué etnia, edad, también estrato socioeconómico, estudios, en cualquier momento se puede presentar. Es importante que nosotras sepamos también cómo identificarla. ¿Por qué? Porque puede pasar que en muchos de nuestros hogares, personas cercanas a nosotros, puede estar sucediendo esto y no lo sepa. Bueno, para esto evidenciamos dónde se puede presentar este tipo de violencia con las mujeres. La primera, especificamos en espacios familiares. Se presentan directamente en nuestras familias, muchas veces de ellas no lo identifican ¿cómo? Porque ya normalizan este maltrato, que el esposo les hable mal, que las insulte, que las agrave económicamente. Ellas lo empiezan a generar de una forma normal, pero esto es un abuso de violencia. El segundo, las relaciones de pareja o expareja. Muchas veces también hemos visto, creo que ustedes han escuchado también en las noticias, que se evidencia maltrato por las exparejas porque todavía no superan, hay celos, si la mujer va a rehacer su vida. Si la mujer va a rehacer su vida, él trata de impedirlo. Se ha generado también las quemaduras con sustancias químicas. En el trabajo, la presión que tienen las mujeres, hay un término que se llama techo de cristal. Este techo de cristal se viene manejando en las mujeres que quieren alcanzar altos rangos en su oficina, en su profesión, y los mismos hombres no la dejan pasar de allí, ¿cierto? Ahora los abusos que también se pueden generar, no solo laborales, sino sexuales en el trabajo. Y por último, la calle y los medios de transporte. Estos medios de transporte los evidenciamos en el Transmilenio. Muchas veces, como está tan lleno, damos por entendido de que si una persona se nos acerca es normal porque está lleno, ¿cierto? Pero si ya se sobrepasa, como el manoseo, cosquilleo, o que empieza a acercar esas partes íntimas a nuestro cuerpo, pues empieza a afectar. Por eso nosotros también, desde la propuesta que estamos haciendo, que más adelante se las voy a decir, se va a manejar publicidad en estos lugares. ¿Para qué? Para que sea más fácil de que ellas puedan evidenciar y comunicarse con las casas de igualdad para que puedan recibir este apoyo y también facilitar los medios de comunicación y demanda para estas mujeres. ¿Cómo lo vamos a publicitar? Con esta frase: tu situación actual no es tu situación final. Tú decides, atrévete y denuncia. Esa es la frase que nosotros vamos a utilizar en nuestro proyecto para promocionar estas casas de igualdad.
Bueno, ¿qué son las casas de igualdad de oportunidades para las mujeres? Estas casas de igualdad se crearon desde el año 2005 por muchas mujeres y movimientos que se estaban generando a raíz de que venimos de una supresión total de años de las mujeres y pues fueron las mismas mujeres que se levantaron su voz y dijeron ya no más, empezamos a realizarlo, esto con el acuerdo 583 del 2015. ¿Qué realiza estas casas de igualdad? Lo que busca es el empoderamiento de las mujeres en sus derechos y en sus valores, que también los empiecen a conocer de esta manera. Si quieres, le puedes pasar. Listo, entonces acá se presentan estos espacios, espacios con el fin de ¿qué? De promover estos derechos que tenemos todas las mujeres para reshacer pues, todos los daños que se han realizado durante todo este tiempo, darle más voto, más liderazgo a la mujer y que se empodere, que ella es capaz de realizar sus cosas, que muchas veces no necesita de un hombre o de una persona para realizarlo, que ella tiene el suficiente poder para hacerlo. Lo que busca promover, reconocer y garantizar y establecer los derechos y valores de las mujeres habitantes de Bogotá. Lo hicimos en Bogotá porque esto se está manejando es en las localidades. Son 20 localidades, por cada localidad se está manejando una casa de igualdad. Sin embargo, que hemos evidenciado que la mayoría de mujeres no conocen o no tienen mayor información de estas casas. Se está trabajando con mujeres que van a las casas de justicia, a la fiscalía y ellas la remiten allá. Lo que queremos es ampliar esta información para que llegue a todas las mujeres, no solo a todas las mujeres, sino también a las personas transgénero que también se ven agredidas en este ámbito. Bueno, nuestra propuesta, entonces, estamos estamos enfocados en ampliar el conocimiento que se tiene de estas casas. ¿Para qué? Como les decía, para que todas puedan ser partícipes. Hay actos muy bonitos que se generan acá, no solo de empoderamiento de la mujer, de los valores, sino también de capacitaciones. Se evidenció que hay muchas de las mujeres, no solo en la parte de la ciudad, sino también rural, que no han terminado sus estudios. Las casas de igualdad le brindan a esas mujeres esos estudios, capacitaciones también en finanzas para que ellas puedan empezar a generar su propio emprendimiento. Las ayudan con esto. Ahora, no solo de las capacitaciones que se hacen, sino también tienen acompañamiento jurídico y psicológico, en caso de que pues, ellas quieran demandar a su pareja o a la persona que le está generando este abuso. Pues lo evidenciamos. Esto se generó, esta iniciativa nace a raíz de los reportes que se tiene de la Policía Metropolitana, en la cual se evidenció que en enero 15 del 2021 se registraron 86 feminicidios, asesinatos de mujeres, en los cuales 17 han sido tipificados como feminicidios y uno de los casos del 2021 cuenta que fue una víctima mortal, una mujer trans, ¿cierto? Se evidenció también que durante la pandemia estos casos de violencia contra la mujer aumentaron. ¿Por qué aumentaron? Porque la mayoría de sus parejas estaban desde la casa. Era un espacio que normalmente no compartían juntos y al evidenciarse esto, se generó esta convivencia que fue pues, bastante negativa para las mujeres. Bueno, ¿qué queremos? Implementar estrategias que permitan la adherencia y conocimiento de las casas de igualdad y oportunidades en la ciudad de Bogotá. ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se va a implementar? Crear y fortalecer canales de información, que les decía, son las vallas publicitarias que queremos
montar en los espacios públicos, transporte público, en las paradas del CID, también el voz a voz que las mujeres vayan a brindar. Este voz a voz que queremos que las mujeres que ya están dentro de las casas de igualdad puedan enfocar a otras mujeres a que lideren, no solo si no han tenido alguna violencia, sino que también conozcan estos programas, porque como les decía, en nuestro ámbito pueden haber muchas mujeres alrededor que lo están sufriendo y no saben que tienen este tipo de oportunidades. Incluir los programas de promoción y detención en la CPS como la Ruta Única de Atención a Mujeres. Lo podemos evidenciar en la Ruta de Promoción y Detención de la Salud. Esto es una resolución, la resolución es la 3280, que evidenciamos. No sé si lo pasas. Bueno, les voy a explicar. Exacto. Entonces, ¿qué evidenciamos? Que en esta ruta de salud se encuentran o se genera esta ruta solo para las personas en población materno perinatal, en población de riesgo de presencia de cáncer, población de riesgo en patologías de infección, atención por riesgo de trastornos psicosociales y de comportamiento, trastornos de SPA, y a población de riesgo, sujeto de riesgo de accidentes y traumas. En ningún momento se mencionan las mujeres con alguna condición en violencia, ¿verdad? Que queremos implementarlo directamente de la EPS. ¿Para qué? Para que ellos generen el propio costo y se haya realmente puesto en esta resolución. ¿Por qué? Porque la estamos dejando de algún lado y no solo se está teniendo una violencia física, sino también psicológica, como yo les indicaba. Y es importante que desde el EPS se pueda identificar y brindar este apoyo. Y por último, concientizar a la población femenina. ¿Cómo la concientizamos? Al saber de estas rutas, de estos incentivos que se tiene directamente desde la Secretaría de la Mujer. Ya se realizó una Secretaría de la Mujer, muchas veces no sabemos, pero es importante, también ustedes pueden acceder a cursos, capacitaciones y programas de interés. ¿En qué consiste nuestra propuesta? Realizar un material educativo que se encuentren ubicados en los espacios públicos, como les indicaba. También queremos implementarlos, esto pues no lo pusimos, pero fue algo que se nos pasó, desde los colegios, que se realicen charlas, que se ponga también en estos espacios de los colegios estas vallas publicitarias para que ellas empiecen a saber. Como les indicaba, para una mujer ser violentada no tiene que ser mayor de edad, no tiene que tener un mayor estatus o un menor estatus, sino que todas podemos ser violentadas. Y desde las niñas se empiezan a ver esta violencia. En el segundo, las consultas de atención médica en profesionales que las invite a prevenir e identificar los tipos de violencia y sus derechos como mujeres. Al implementarlo en esta ruta integral de promoción y detención, ¿qué se va a hacer? Cuando la mujer va a su cita médica, desde allí el profesional médico puede identificar qué tipo de violencia se está generando y enviar como tal esta ruta de atención para que se le empiece a generar la valoración de la mujer y brindar asesoría psicológica. Esta asesoría psicológica lo estaríamos realizando de la siguiente manera. Sería una terapia conductual, ya que es de vital importancia generar y rehabilitar a las mujeres. Nos estamos enfocando en recuperar el control de su vida. ¿Por qué? Muchas mujeres han tenido la opresión, bien sea de su marido, del jefe, del trabajo, hasta de los propios hijos. Entonces, que ellas empiecen a tener ese empoderamiento de su vida, empiecen a vivir también por parte de ellas. Sí, somos mujeres, somos madres, somos cabeza de familia, empleadas,
pero también tenemos una vida y la podemos disfrutar de esta manera. De esta manera se estaría realizando la asesoría psicológica. Ahora, incluir el entorno familiar para la prevención de violencias, que las mujeres reciban un taller educativo con la EPS. No es solo generar este ámbito de capacitaciones en la mujer, sino incentivar a la familia para evitar que se genere esto. Realmente incluir todo el entorno familiar, porque también está siendo afectado. Ahora, si vamos por género, de una u otra manera, el esposo y los hijos también pueden ser víctimas de esta violencia. Ya. Ya. Bueno, ¿cómo lo vamos a implementar? Como les indicaba desde la EPS, se van a generar, les voy a leer acá rápido. Espera que acá. Listo, dando de los precios. Listo, se implementa a través de la articulación de la EPS, tanto como contributarias y subsidiadas. Se genera un programa de consultas de salud para que se empiece a generar e identificar la población de riesgo para realizar los seguimientos y activar la ruta de atención, lo que les había indicado, para que ellas empiecen para que esto empiece a garantizar los valores y los derechos de la mujer. En el plano obligatorio de salud, los servicios y las tecnologías se van a financiar por la unidad de pago capital, la UPC. Estos derechos todos estos derechos los tienen los afiliados a la EPS, bien sea contributiva o beneficiaria. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, este programa se va a implementar de la siguiente manera. Aquí, si quieres, lo pasas. Bueno, acá. Bueno, estos son los recursos que vamos a utilizar: personal médico, auxiliares de enfermería, trabajador social. En la parte de arriba son piezas comunicativas, consultorios médicos y charlas que se van a realizar. Como dice en la parte de abajo, todo va a ser cubierto y facturado bajo la cápita de la EPS y el material educativo por la resolución 3280 del 2018 de la Secretaría Distrital de la Salud. Nosotros realmente no vamos a tener ningún presupuesto porque esto ya se está generando desde resoluciones en la parte de la salud. Nos vamos a ir por ese lado, ¿cierto? Ahora, ¿qué podemos? Los valores que más o menos se tendrían presupuestados por procesos de contratación, es decir, con las personas, el recurso humano que se va a utilizar, la contratación las hace directamente las IPS. Y ya lo que son servicios de consulta de medicina general, enfermería y psicología, suma aproximadamente por cada persona 83.655 pesos. Esto sería para un total de 1.254.825 si lo aplicamos a 15 mujeres, ¿cierto? Todos estos servicios los va a cubrir directamente la EPS. Ahora, como les indicaba, no solo buscamos que se atiendan a las mujeres, sino también a las mujeres trans, porque ellas ya van a poder acceder a esta resolución que se estaría brindando y a estas rutas de conocimiento. Eso sería todo, no sé. ¿Todavía no he terminado? ¿Falta más? Bueno, algo importante. Listo, algo importante. Listo, el 25 de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia de la Mujer y nace la estrategia Ni Una Menos. Vamos a reunir, pues a dar unas manillitas como para recordación de esto, del día. Se las vamos a entregar para priorizar las niñas y alcanzar a los niños. Es que no hay cosa. Ya. ¿Está pasando?
Si quieres. ¿La puedo pasar, profe? ¿De qué pasa con las personas que no tienen afiliación a salud? ¿Quién les va a pagar esto? ¿Qué pasa? Es que también lo tenemos ahí. Tenemos, eso lo va a financiar el Fondo Financiero Distrital. ¿Sí? El Fondo Financiero Distrital le carga los programas de PET FOSIGA. Al Toda FOSIGA. persona tiene derecho, toda mujer. Y eso nos va a ayudar a que la mujer trans acceda a esos servicios. Dentro de esa cobertura, Paola, y empezando con las otras recomendaciones, está el tema de los colegios, o sea, de las charlas, Pero en los colegios, la resolución 3280 También la cubre. programas de gestión de hay niñas que no me acuerdo el nombre. Eso está. Y la mujer que se convierte en hombre también no aplicaría ahí. Pues se está generando una violencia psicológica. O sea, digamos, Joana, Andy, empezamos con Andy. ¿A quién le paso? Andy. Angie. Pues porque no me gusta hablar y no puedo hablar. ¿Cómo vamos a hacer? Nosotros vivimos de esto. Mi problema de expresividad. Yo no te había visto, ni tampoco a ti te había visto en clase. Yo vine una vez. 8 días yo estuve acá. En la Nosotros tenemos presente de que hablan todos sobre eso. Y pues es lo que porque a la no, o sea, porque dentro de la Casa de Igualdad de la Mujer, o sea, uno tiene que la danza, exacto. yo también tenía Pero no lo tomen personal, las cosas de inmersión. Por eso es de las dos, o sea, yo la respeto. de la señorita Pero usted tiene algo contar. ¿Ya? Ah, no, porque soy chiquita, la misma. Muchas más. ¿Ya? Chicas, bueno, pues nosotras dos tenemos como la duda. ¿Sí me escuchan? Ok, nosotras dos tenemos como la duda de por qué, o sea, por qué involucrar juntas a las mujeres y las mujeres trans, cuando muchas veces las mujeres trans también sufren violencia por las mismas mujeres. Y yo sé que cuando empieza la contraargumentación, todo el mundo quiere hablar conmigo. Nicole. Bueno, yo creería que la respuesta es, pues, verídica y es porque estamos hablando de igualdad, ¿sí? Entonces, lo que queremos es que estas mujeres trans también se sientan incluidas en la sociedad como mujeres, sí. No sé si te puedes poner.
sea, en el caso como me están explicando, pues se supone que muchas veces las mujeres llegan con sus familias y eso, y al estar con mujeres trans puede existir este choque entre ellas, entonces también cómo nivelar que no exista eso. ¿Sigo? Sí, pues dentro de la propuesta que nosotros veníamos hablando está el acompañamiento psicológico y de hecho es para mitigar este tipo de choques que sabemos que pueden existir y realizar un seguimiento con la paciente. De igual manera, con la pregunta de la compañera, lo que sucede es que nosotros intentamos hacer un proceso de psicoeducación. La idea es poder brindarle espacios a la comunidad y a la ciudadanía en los cuales se pueda estabilizar, se puedan sensibilizar acerca de los aspectos que están afectando a la misma. Adicionalmente, estamos en una materia como tal que es psicología ambiental. Tenemos que enfocarnos en el entorno. Desafortunadamente, aunque las mujeres, hablando del término fisiológico, son las que están sufriendo de este tipo de violencia, tenemos que enfocar el entorno. De igual manera, las mujeres trans, por el hecho de que no sean mujeres biológicamente, también se sienten así y son víctimas como tal de este tipo de violencia. Entonces, si nosotros podemos focalizar, socializar y ampliar la información que se les brinda con el fin de que podamos disminuir o que podamos generar en las mujeres esa conciencia de que comienzan a determinar, a detectar cualquier tipo de violencia que puede comenzar ya sea de manera económica, física o verbal y que puede escalar inclusive hasta un feminicidio, como lo mencionaban las estadísticas. Esa es nuestra tarea, generar esa conciencia en la sociedad y en la cultura de que las mujeres necesitan protección y más que protección, necesitan comenzar a determinar y a expresarse en cuanto a la violencia que están sufriendo. Quería recalcar algo, pero ahorita al finalizar. Joana, pregunta. Bueno, pues no sé, es como más una pregunta que pues como que me quedó volando o no sé si fue que entendí mal. Yo entendí que iba a haber una asesoría psicológica a esas mujeres por parte de la EPS, ¿sí? Entonces mi pregunta va como, ¿cómo se controlaría para que estas mujeres tuvieran prioridad? Porque digamos que en las EPS es muy difícil cuando, digamos, pues lo digo por experiencia, se remite a un niño y se activa la ruta, entonces digamos que hay casos en que los niños, digamos, no pueden sacar las citas o les dan citas cada 2 meses y digamos que eso se evidencia mucho en el colapso por la EPS. Entonces, mi pregunta queda como, ¿cómo sería para que, digamos, estas mujeres tuvieran como una frecuencia en esas citas y no queden como en veremos? Porque en muchos casos pasan que, digamos, inicia la terapia con un ejemplo, con el doctor Julián, y por X y motivo ya cambian de profesional y empiezan con otro, entonces me quedo como esa dudita y volando cómo sería ahí el manejo. Es que estoy que defiendo la propuesta. Digamos, nena, lo que pasa es que como si se dan cuenta con el rotafolio que les acaba de pasar, no son consultas, es una ruta, ¿sí? De que nombrábamos el personal de salud que se iba a requerir, ¿sí? Se nombraba un auxiliar de enfermería. En cada ruta hay un auxiliar de enfermería encargado por programas que garantiza la frecuencia y que el paciente no se pierda de la adherencia al programa. ¿Sí? Ahí no se nos va a perder la paciente. Digamos, la ruta no la vas a encontrar ahí porque es nuestra propuesta, ¿sí? Pero es implementarla igual de la misma manera. Pero la paciente, si se hace por ruta, esa paciente no se nos va a perder. Lorena Muñoz. Ya te doy la palabra, Erika. Ya, Erika.
Ya te doy la palabra. Lorena. Lorena Muñoz, que está conectada virtualmente. Lorena. Lorena. Sí, señora, mi profe, dime. ¿Escuchaste muy atentamente a tus compañeros? La verdad, profe, no les puse mucho cuidado que estoy manejando. Pido disculpas. Erika. Bueno, tengo dos duditas, ¿sí? La primera, bueno, no sé qué plan de acción han pensado en las mujeres inmigrantes, especialmente a las venezolanas. ¿Por qué? Porque pues ellas ya vienen indocumentadas y aparte de eso, pues ellas presentan mucha violencia de género, por decirlo así, y con los hombres. Y la segunda pregunta, ¿sí me das? Y la segunda pregunta es, o sea, ¿qué plan de acción van a manejar, digamos, con las mujeres que ya han sido víctimas, como para hacerlas conscientes o no sé, para decirles, listo, aquí hay esta línea o este plan de acción para que ustedes puedan denunciar sin miedo ese maltrato, porque pues una vez pasado por eso, uno no va a ir de una a la ruta que nos están diciendo. Entonces, como que, ¿cómo vamos a llegar a ellas para que ellas denuncien eso? Pregunta 1, Johan. Pregunta 2, Julián. Gracias, profe. Bueno, de la pregunta que nos hace Erika, que por cierto es muy importante, nosotros mencionábamos dentro de la proyección de la propuesta un primer espacio, era el espacio en el de qué pasaba con las personas que no estaban afiliadas a un plan obligatorio de salud o a una EPS, y eso lo cubría el FOSIGA, ¿sí? Que se encargaba, digamos, de que estas personas también tuvieran inclusión dentro de la propuesta que nosotros estamos generando. Para el caso que tú nos propones es, inicialmente el plan de acción está proyectado en las mujeres, ¿sí? Mujeres particularmente y fuera de la nacionalidad que presenten, únicamente por estar, digamos que en el territorio y en el espacio colombiano. Sin embargo, y para el caso que tú nos propones, es la OIM, la Organización Internacional de Migración, la encargada de que a estas personas se les garantice dentro del territorio donde se encuentran, por el hecho de ser mujeres, sus garantías, sus derechos, todo lo que concierne, digamos, a que se les brinde la atención oportuna. Tendríamos que, no sé, incluso trasladarnos hasta una carta magna que nos dice que toda aquella persona debe tener derecho a una salud, derecho a una nacionalidad, o sea, tendríamos que abordar otro tema, pero es la OIM la encargada de hacer que a estas personas también se les garantice el derecho y claramente el acceso con nuestra propuesta a esa ruta. Bueno, pues me corrige si de pronto entendí un poco más la pregunta. Te referías al acceso a la información, al acceso a los canales de atención. A los canales de atención. Claro que sí. Listo. Entonces, bueno, lo que les comentábamos como tal, que nuestra propuesta como tal es ampliar el acceso a la información y a los canales de atención con el fin de que las mujeres víctimas de violencia puedan acceder a todos los procesos que les permitan reconstruir o rehabilitar sus derechos ante la sociedad. Entonces, uno de los programas que teníamos establecidos era la información. Ya les mencionábamos que eran colegios. Otro proceso es a nivel de Transmilenio, lo que es la información voz a voz a nivel estadístico, a nivel de brindar información. Es un proceso que es supremamente llamativo y hace generar en las personas procesos de recordación. Adicionalmente, pues yo creo que todos acá conocemos la línea púrpura, que es la línea que brinda atención a las mujeres que están presentando problemas de violencia de género. El año pasado se generó una estadística en la cual con solo 60 profesionales psicólogos se brindó atención a más de 7,000 personas, 7,000 mujeres. Entonces, la idea es que si nosotros comenzamos a generar una comunicación voz a voz,
ampliar la información, ampliar esa red informativa, colegios, Transmilenio. El 80% de la población en Bogotá utiliza Transmilenio. Si nosotros podemos ampliar y abarcar la población femenina en estos dos ámbitos, va a generar muchísimo más flujo de información y muchísimo más flujo de atención, ya sea por los canales telefónicos o los canales presenciales. No sé si fue clara la respuesta. Uno dice, sí, yo estoy viviendo eso, pero el miedo a mí no me deja, o tanto así como que hayan otras personas que puedan denunciar por ello. Bueno. Como que se sintieran amenazadas al denunciar. Exacto. Un paso muy importante. Un paso muy importante en este proceso de aceptación y de concientización a la ciudadanía, en primera instancia es la línea púrpura, porque en la línea púrpura, al ser informativa, te brinda a ti todo el paso a paso, te va a indicar la protección y el salvo. Y como tal, no tanto los beneficios, sino los derechos que se le van a garantizar a la víctima. De igual manera, dentro de las casas de igualdad y de oportunidad, se brinda un servicio supremamente importante que se llama casas de refugio. Y en esas casas de refugio, las personas que son víctimas, un ejemplo, violencia intrafamiliar, que de pronto, o sea, es un ejemplo un poco fuerte, personas de estratos bajos que tienen que responder por su hogar, que tienen que responder por sus hijos, que tienen que generar ingresos, pueden acceder a estos servicios y se les va a garantizar su estabilidad, su derecho. Y de igual manera se les brindan no solo el refugio ante la violencia de género, sino oportunidades necesarias para que puedan generar emprendimientos y puedan generar ingresos para sostener a sus familias. Un momento, repite por favor, porque lo que ustedes no lo manejen en el micrófono, los chicos que están en la casa o en el trabajo manejan. Bueno, yo les comentaba que era más como por duda. Sí, digamos que la propuesta va enfocada en que se articule pues la ruta. Pues, ¿cómo, o sea, cuál es el proceso que debemos hacer para que eso pase? Y, o sea, es que no sé cómo explicarme. ¿Qué ente tiene que aprobar eso y cuánto se va a demorar o cómo es eso? Es que eso sí no me queda claro. El tema de la línea púrpura. Pero yo te iba a dejar otro. Muy informativa también. Bueno, si te entendí bien la pregunta, tú te refieres a cómo se da el proceso de activación de la línea púrpura en caso de que una persona requiera la atención. ¿Estoy en lo correcto? ¿De cómo accede a la ruta? Sí. Ok. Ok. No, listo, perfecto. De la cartilla que tú estás viendo, la ley ya se encuentra aprobada, ¿sí? Como primera medida. Como segunda medida, el tiempo de reacción es inmediato. No tendría sentido, como por así decirlo, que tú me llames a denunciarme, no sé, un maltrato y yo te diga, no sé, dentro de 15 días te doy una respuesta. Porque en esos 15 días se puede presentar, no sé,
un feminicidio. Alterno a eso, digamos que una posible ruta o digamos que una de las herramientas, uno de los canales que se puede llegar a presentar es cuando tú accedes a una cita médica. Se puede activar la ruta teniendo en cuenta de que el profesional encargado evidencia de pronto el tema de algún tipo de maltrato o que se te estén vulnerando algunos de tus derechos y ahí se generaría la activación. O sea, si nos vamos o nos trasladamos, digamos que a algo gubernamental o a qué es lo que establece, decreta, no sé, aprueba, avala, lo que sea, eso ya se encuentra avalado y es lo que tú estás viendo en la cartilla que tienes en este momento. No sé si respondí tu pregunta. Un poco. No sé si Paola de pronto me pueda corregir. Eso en cuanto a si la persona va a la EPS y ella está maltratada, o sea, se evidencia el maltrato físico. Pero si ella por voluntad propia llama a la línea púrpura le dice, bueno, usted tiene dos opciones. Usted o va a la comisaría de familia que está en su localidad o va a la URI, que es la fiscalía que está en su localidad. ¿Listo? Dependiendo de lo que ella elija, va, espera un determinado tiempo, la llaman, le toman pues toda la declaración, toda su denuncia y luego ella tendría que ir a medicina legal. Casi siempre la mandan para medicina legal, que casi siempre es en Puente Aranda, ¿no? ¿Ya la cambiaron? Jesús María, bueno. ¿A dónde la cambiaron? Bueno, lo que yo tengo entendido es que va a medicina legal y también le sugieren ir a la EPS, que allá le hacen un seguimiento por psicología, psiquiatría, programa de salud mental y trabajo social. Ella tendría también que esperar un tiempo determinado para la audiencia. Y cuando llega a esa audiencia, que es un poquito demoradita, citan al sujeto, citan a la chica y casi siempre hay una multa de por medio dependiendo de la gravedad del asunto. Esa multa llega como presupuesto para la alcaldía, ¿sí? Y le dan un tema de orientación psicológica al señor y a la señorita, ¿sí? ¿A dónde la medicina legal? No, lo que pasa es que según la violencia, porque como nos decía Mari, todas las violencias son diferentes, ¿sí? Digamos, como tú me ingresas, como yo te voy a empezar a enrutar. Tú me llegas a mí a una consulta de planificación familiar, a la consulta de enfermería. Si yo te veo con signos de violencia, de algún tipo de violencia, tú ya eres responsabilidad mía. Yo no te puedo dejar ir, ¿sí? ¿Qué hago? Activo la ruta, empiezo con médico auxiliar, depende del tipo de violencia que tengas, en ruta llamo policía y empiezas a las casas de igualdad. No te voy a dejar perder. ¿Sí? O sea, ahí no te me pierdes, no tienes pérdida. ¿Sí? Que no está en esa ruta y que nuestro proyecto es meterla ahí, porque no está. ¿Qué pasa con el tipo de violencia? Tenemos la violencia sexual. La violencia sexual ya no la atiende medicina legal, porque la cantidad de casos son muchísimos. Puedes tener 100 casos de violencia sexual en un día en Bogotá. ¿Sí? ¿Qué se hace? La policía traslada al paciente o la paciente llega a un hospital que ya se cataloga como un código blanco. Ya también es responsabilidad de nosotros, del personal de salud. ¿Qué se hace? Todas las pruebas que tomaba medicina legal las vamos a tomar nosotros. Hay un protocolo que se llama Atención a Víctimas de Violencia Sexual que va unos pasos aparte. Nosotros tenemos que embalar tus prendas, tenemos que sacar los frotis, tenemos que hacer todo lo que es en salud. Viene la policía, hace una noticia criminal, se entregan tus evidencias y pasa lo que dijo la profe. Empieza esa cadena. ¿Sí? ¿Qué es la idea de nuestra ruta que no existe ahí? Que esa paciente sale del servicio de urgencias, bueno, sale a hospitalización, sale a gineco, dura su hospitalización. En la hospitalización que te hacen prueba de VIH, hepatitis B, sífilis y te hacen un tratamiento de infecciones. ¿Sí? Sales de esa ruta y automáticamente el auxiliar de enfermería tiene acceso a tu historia clínica, te enruta una base de datos y no te dejas que te pierdas para que sigas todo el proceso psicológico de psiquiatría. ¿Sí? Tiene todo el derecho de decir no quiero. A veces el mismo agresor, digamos, hay un caso de violencia sexual. Sí, digamos, nos pasó, el papá abusó a la niña, el papá llevó a urgencias a la niña,
pero el papá no aceptó cargos. Hasta que un juez no lo diga, él se puede ir, se nos puede perder. Nosotros cuando estudiamos la ruta, la llevamos a la casa de la mujer y empezamos, pues la convencimos a ella que denunciara que teníamos que hacer esto y ella dijo no. Por eso. O sea, Es que eso ya es mucho el contexto, son los contextos que hay. O sea, si ella dice yo no y uno ve la Claro, problemática, nena, nadie te puede obligar a recibir un servicio que tengas, ¿sí? Hay un tema también que he escuchado, que ya cuando ya hacen la audiencia y citan al chico y la chica, y ya ha pasado bastante tiempo con todas las pruebas, con el medicina legal, con EPS, la chica dice, no, sabes que eso es muy engorroso, yo no me quiero meter en problemas, y ahí se queda el caso. Es que disentimiento. Y es que desafortunadamente hay... Perdona, es que creo que eso es lo que ahorita debería hacer diferencia. Y ahí yo iba a preguntar Eso te eso. preguntaba. Porque ella decía que cuando una persona tiene miedo, ella pues en este ejemplo que te coloco, si ella la logramos convencer de que vaya y haga todo el proceso, pero el miedo no la deja decir, o sea, comer piensa como Sí, es que lo que les... No, por eso para que no se pierda la paciente, entra por psicología. No sabes lo que puede ocurrir dentro de la consulta de psicología y psiquiatría. Sí, puede que haya. Y es que- Y trabajo social. De igual manera, también por eso, cuando Mari estaba mencionando el proceso de intervención psicológica, nosotros nos enfocamos mucho en cognitivo-conductual, porque la idea es cambiarle esa cognición y ese comportamiento a la víctima de que es víctima. Más bien, nosotros debemos generar esa cognición en la víctima de que es una sobreviviente, de que tiene la ley de su parte, de que tiene la sociedad de su parte, que puede generar todas las acciones y las actividades necesarias para mejorar. Pero también recuerden que la función de nosotros como psicólogos es mejorar la calidad de vida del paciente. Pero si el paciente no requiere de nuestra ayuda, nosotros no lo podemos forzar a recibir la información. La voluntad. Donde llega la paciente y de pronto uno tener el dominio y apropiarse de la paciente y manejarla con mucha precaución, porque si tú de una vez te pones, no, tiene que denunciarme, pasa lo que dice Estefanía, ella va a empezar, ay no, pero si esto, entonces el papá de las niñas, etcétera. Entonces yo pienso que en el momento en que llegue, antes de activar la ruta, antes de la línea, antes de todo eso, hay que tener mucha cautela y precaución de que la paciente ya se vaya convencida de que le están brindando una ayuda y de que ella va a realizar la denuncia. Bueno, ellos nos explicaron como tal la ruta, pero la ruta es demasiado larga, ¿sí? Pero ahí, y se han presentado casos, porque sé un caso, de entre esa ruta tan larga, se presenta homicidio. Bueno, o sea, ¿por qué? Porque es que la ruta es demasiado larga y se cansa o puede estar en peligro la persona. Sí, pero es que la ruta es larga, pero no es nuestra propuesta. Nuestra propuesta es hacerla en lo de PID. Pero es que esa ruta existe, esa es una ruta adicional que no la contempla la 3280. Si nosotros lo incluimos en la 3280, como está, vamos a disminuir todo esto. O sea, Bueno. tenemos que llegar a lo que dice. Enia, ya te doy la palabra porque sé que tienes la mano extendida desde hace rato. Yo tengo una pregunta específica. Don Alejandro también, y por acá voy a dar alguna de las niñas para cerrar el tema de casas de igualdad. Hay tres cosas que quiero decir, una al final, dos puntuales. ¿Qué plan de acción hay para las chicas que salen de la casa de igualdad? Después, o sea, después de pasar por todo esto, por todo el proceso, salen de la casa de igualdad. Y la otra pregunta, sí, ya era como muy informativa. Sé que pues, la Secretaría de Salud, por ejemplo, Oriente, Norte, todas, la subred, tienen sus psicólogos. ¿Estos psicólogos hacen parte de ese programa o hacen parte de qué tipo de programas? De lo de Secretaría de Salud se divide en dos procesos. Está todo lo que es el POS, que es lo que hacemos nosotros del proceso ambulatorio, que es lo de consulta externa.
¿sí? Que ahí se enrutarían las mujeres que salen de las casas de la igualdad. También está todo lo que es el programa de gestión del riesgo que lo paga Secretaría de Salud, como lo que es atención extramural, lo que está fuera de lo comunitario. Las mujeres en igualdad tienen seguimiento de ellos. Sí, en eso hay un grupo se llama, se me da la idea ahorita, gobernanza. Gobernanza es el que se encarga de hacerle seguimientos a las mujeres que salen de las casas de igualdad. Generando convenios con empresas para que se le pueda brindar también un empleo a estas mujeres, capacitaciones para que se genere emprendimiento y empleo directamente de ellas. Entonces es una red que se está manejando con todas las mujeres para que ellas mismas empiecen a surgir, no solo en la salud, en lo psicológico, sino también en lo económico. Mi última observación ya cuando finalice el tema. Enia, te escucho. No, pues yo tenía esa pregunta, si tenían de pronto convenios para brindarles como su primer empleo, porque pues básicamente muchas mujeres permiten estas situaciones, a veces es por eso, por una dependencia económica. Y ya fue atendido, dime. Pero sí, ya la respondieron, pero me surgió otra duda. ¿Cómo van a manejar, digamos, la frustración frente a esto? Porque pues obviamente hay mujeres que nunca en su vida han trabajado o de pronto algunas no tienen un nivel de estudio para acceder a programas de capacitación como, no sé, como el SENA, pues porque nunca de pronto terminaron su primaria. Entonces, ¿cómo qué programa van a manejar frente a esto para garantizar que ellas sí empiecen ese autodesarrollo y no como que ante el primer choque reincidan en todo el ciclo de violencia? Dale, Julián. Conciso, por favor. Yo le iba a dar la palabra, pero ya vi la hora. Pues, como tal, retomo, nuestra propuesta es como tal el acceso a la información y el acceso a las casas de igualdad, pero la función de las casas de igualdad es esa, poder generar en esa comunidad afectada las herramientas necesarias para restablecer sus derechos ante la sociedad. Adicionalmente, como las casas de igualdad se encuentran una por localidad, dentro de cada localidad hay programas de ferias de desarrollo y de emprendimiento económico. En esas ferias, la mayoría, si alguno de ustedes ha tenido la capacidad o la posibilidad de asistir, se encuentran que las madres cabezas de hogar son las que encabezan los emprendimientos y los desarrollos económicos dentro de cada localidad. Listo. Y por último, quería felicitarlos. Sí, dame un momentico. Quería felicitarlos porque realmente esto fue lo que yo les pedí al principio. No estoy diciendo que los demás grupos no lo hayan hecho. Cada uno tiene sus puntos positivos, sus puntos negativos, igual a puntos de mejora, perdón. Yo se los digo en la retroalimentación, en el feedback, en el correo. ¿Por qué? Porque tiene que ser atractiva, tiene que mover masas. No es por las manillas, aunque las manillas están divinas y los volánticos también. Y sé que ustedes sacaron de su bolsillo para hacer este tipo de cosas. Y ahí sí, como dice por ahí, hay un dicho que dice, el diablo está en los detalles. Y realmente a veces atrae una simple manilla, ¿sí? Y atrae ¿para qué? Para recibir esa información muchísimo más y que esa información quede acorde y simbólica, representativa y que ellos puedan utilizarla, por lo menos las chicas puedan utilizarla y recordar por esa manilla, ay sí, tengo que acceder a la línea púrpura en caso de violencia. Yo les dije a ustedes, creo que fue ayer antier, en Colombia lastimosamente llegan a las denuncias ya cuando ha permanecido un ciclo de violencia completo, años, no han puesto sus límites desde un comienzo, ¿sí? No solamente es violencia física, sino violencia sexual, violencia emocional, psicológica. Bueno, hay una del dinero, ¿cómo es que se llama la del dinero? Económica. Y entonces esto era básicamente pues lo que yo les quería decir. Los felicito, muchísimas gracias, se pusieron todos de morado. Todos de morado. Realmente fue un trabajo muy, bueno, teniendo en cuenta que pues Paola tenía sus estadísticos, el tema de los indicadores para mí es
súper clave y aterrizar la propuesta con los recursos tangibles e intangibles. Entonces, eso me pareció muy positivo. Igual hay puntos de mejora, yo se los voy a indicar también en el correo. Pero pues, muchas gracias. Yo sé. ¿Quién tiene? Sí, quería saber si este programa solamente existe en Bogotá o en diferentes partes. Casas de igualdad están en Colombia. Hay un punto importante y es que cuando ustedes presentan la propuesta oral, vayan de una vez a lanzarla. No, bueno, ustedes se enfocan también en marco teórico, marco legal, porque realmente es la propuesta escrita que yo pedí, pero realmente para presentarla y para que suene atractiva, y lo que realmente importa en estos momentos es la ejecución de la propuesta, el paso a paso, el plan de acción, la estrategia, ¿sí? Para que lo tengan en cuenta siempre en cuanto a tiempos y en cuanto a la recepción también del público, porque el público es muy disperso y públicos grandes atienden 4 o 5 minutos y chao. ¿Listo? No estoy diciendo que ustedes sean dispersos, no. Pero mantenerlos a todos en la misma atención es complejo, es realmente complejo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta en una reunión de trabajo, vayan al grano, vayan a la propuesta de una forma dinámica, porque si empiezan a veces por temas diferentes, confunden también al público. Vamos con... Gracias, Paola, gracias, Julián, gracias, Nicole, gracias, Mari, gracias, Johan. Grupo 6. Profe, ¿me permites la entrada al computador? Qué pena contigo. ¿Cómo? ¿Me permites el ingreso del computador? Es que no me has dado acceso. Sí, ahí ya se puede compartir, pero espérate, yo aquí. Sí, espérate, ya mismo? Yo lo mismo. No, Sí, ya lo mismo. váyanse los dos. O sea, ellas pusieron, no han escogido mañana. Mañana sí viene Pero no, mañana no presencial. Ah, ustedes contigo virtual. todo. Virtual. Sí. Sí, no hay problema. No, no. ¿Listo, chicas? ¿Ya están? ¿Ya están listas? Pasen al frente todas y yo les digo quién empieza. Chicos, yo sé que la pizza está muy buena, pero por favor. Sofía, ella ya tiene acceso, ya puedes proyectar. Profe, no, es que, o sea, yo estoy conectada desde el celular, pero no me has dado acceso desde el computador. Pero es que acá no me apareces. Sí, estoy en sala de espera, profe. Acá no me apareces en espera. ¿Le doy acceso? Ya. O a mi correo.
a mi correo, porque así pasó con los demás chicos que la enviaron a mi correo. Y ahí la ponemos de una vez. Ahí la compartimos. Ay, ¿con quién tiene datos? Espera que no sé cómo funciona tu teléfono. ¿O tiene una USB? No, usted la tengo acá, pero es que no sé. Pues ahí que la descargue desde ahí, ¿no se puede? ¿Para ti? Espérate, yo me conecto y la conecto desde el celular. No, pues abres WhatsApp web ahí. Ah, sí. Yo pensé que esto era tú. Jennifer Montero 07. Jennifer Montero 07, es que tengo tantos correos. Es Jennifer Montero 07. @gmail. ¿Cómo miro la clave acá? ¿Ya pudieron? Es que ese es el correo del trabajo, de razón que no. Sí, preguntan y vamos a me olvidó algo de la cosa. Pero nadie. Con ahí permiso completo. Creo que ya, profe. Sofía, ¿ya? Ya, profe, creo que ya estoy compartiendo desde el celular. ¿Listo, porque no chicos? hice acceso desde el computador. Organícense, por favor. ¿Ya, chicos? ¿Sí lo pueden ver bien, profe? Está muy buena la pizza, yo lo sé, estamos tarde. Entra, voy a cerrar. Entra, la vida es dura, no sé. Sofía, que si lo agrandas, por favor. Un poquito de zoom. Sí. No, mira. No se va a ver desde ahí. ¿Mejor? Envíenmelo al correo porque ahí es lo máximo que da. Porque si le hace zoom, la pantalla. ¿Listo? Bueno, listo, chicos. Entonces, vamos con el grupo 6, hospitales médicos residuos biológicos. Yo les dije a ellas que trataran también de relacionar la propuesta con el tema de las enfermeras, estrés laboral versus COVID. El grupo está compuesto por Eliana Rojas, Jessica Orduña, Sofía Niño, Milena Rodríguez, Jamie Vergara y empieza Jamie Vergara. ¿Tú? Jamie Vergara. ¿Por qué escojo a las personas que no les gusta hablar en público? No sé por qué. No, ella está muy fuerte. Celular para que se vea mejor. Si le dan la vuelta al celular para que se vea mejor. No sé, Sofía, podrías darle zoom. Ya le di la vuelta al celular y le di zoom que puedo. No sé si pueden ver mejor. 8:27. La de las bolsitas y ese tema. Dale, No es mi demora. No es Tranquilo. Tranquila, todo bien.
enterarse de la problemática. Bueno, chicos, iniciemos con esto. Pues ustedes ya saben cómo soy yo, entonces no puedo, espere. Creo que pueden comenzar. Dame 5, ¿sí? El tema es de estudios biológicos hospitalarios y el impacto también en cuanto al tema de el estrés en los funcionarios no, sino personal médico de salud, en este caso es de salud en general. El objetivo general es identificar el principio de consecuencias ambientales que ha generado el tema de SARS-2 y se ha generado incremento entre los residuos biológicos. También, pues, lo que les estaba explicando es también hacer un tema de recoger información que tanto ha impactado a nivel mental el tema de la pandemia dentro del personal de la salud. Dentro de la información es importante aclarar que residuos biológicos abarcan no solo los desechos que comúnmente podemos conocer como es el papel higiénico, toallas, gasas, sino también hay más instrumentos como son los cortopunzantes, agujas, gasas, todo lo que contempla dentro de un sistema para atención médica en el momento que el paciente lo requiere. Durante los 2 últimos años, normalmente las toneladas de basura cuando empezó en Wuhan, el tema de la emergencia del SARS, aproximadamente por día salía 200 toneladas de residuos biológicos. Si lo miramos acá en Colombia y con un estudio que se hizo en el 2015, estamos hablando de 5.600 toneladas en los servicios, en los temas residuales que salen dentro de los centros médicos. Entonces, actualmente que estamos sobre el 2022, estas cifras se han duplicado por el tema de la pandemia y los servicios médicos, y adicional a esto, en cuanto a los materiales de uso para los médicos, enfermeras, servicios generales, todo el tema de asistentes de salud, pues ha estado incrementado porque ellos tienen que tener un vestuario adecuado para la atención. Aparte de eso, utilizan doble tapabocas, utilizan mascarillas, y esto hace que claramente se haya duplicado el tema residual en el tema hospitalario. Bueno, pues partiendo ya como tal con la propuesta de lo que nos comentaba Milena, del hecho de que, bueno, los residuos biológicos, bueno, en los hospitales se genera un incremento en los residuos biológicos. En las IPS, aunque se maneja como tal un tema como de clasificación de estos residuos, como los tóxicos, los biológicos, químicos, los aprovechables y los no aprovechables. Buenas noches, compañeros. Bueno, teniendo en cuenta la problemática principal de este proyecto por el cual estamos haciendo esta propuesta, es por el incremento en la contaminación que hay en la comunidad de salud, bueno, en los hospitales y las instituciones de salud en general. ¿Cuál es la problemática? Pues en vista de que hubo una pandemia, claramente se duplicaron la cantidad de pacientes, o triplicaron en este caso, se incrementa también la cantidad de desechos pues, producidos por estos pacientes. ¿A qué me refiero con desechos? Sábanas contaminadas, agujas, tapabocas, gafas, bueno, todos estos tipos de desechos que se han generado a través de la pandemia. Anteriormente, pues claramente habían desechos, pero en este momento por el incremento, pues hay un alto nivel de contaminación.
les quiero mostrar cómo se hace la clasificación de desechos en un hospital normalmente. Me gustaría saber primero si alguno de ustedes conoce cómo se hace esta clasificación de desechos. Listo. Pues yo lo aprendí hasta ayer, gracias a una compañera, porque no. No, desde junio del 2021 ya se cambió el protocolo para el manejo de los desechos. Para los residuos. Perdón, de los residuos. Y entonces, en la bolsa negra se bota todo lo que ya no es aprovechable. Ahí dice aprovechable. En la blanca lo que sí es aprovechable, claramente pues lo que es reciclable en nuestros términos. En la roja es todo lo que es biológico. ¿Qué es biológico? Todo lo que es tejidos, digamos el aborto, bueno, un aborto, una Perdón, tejidos como un feto, un brazo, bueno, alguna amputación, algo que contenga sangre, bueno, jeringas, gasas, todo este tipo de materiales se botan en esa bolsa. Y por último, en esta, que sí es un contenedor, es para cortopunzantes. ¿A qué me refiero? Como una aguja o, ¿cómo se llama eso? No, el sacalenguas, que es de madera, que digamos, si yo lo boto en una bolsita de estas, puede que se caiga, se rompe la bolsa y puede infectar a la persona que está manipulando pues la bolsa. ¿Listo? Lo que nos explicaban en tema de los residuos. Yo tengo- Ustedes van a tener la oportunidad ahorita, Listo, bueno, entonces, ¿no? Entonces, bueno, nuestra propuesta, ¿en qué va? Lo principal es la educación respecto a esto. ¿Cómo se maneja el reciclaje, no? Sino el proceso de residuos y en dónde se tiene que poner cada cosa. A mí me explicaba una compañera, ustedes la conocen muy bien, Paola, digamos que el incremento de muertes, de fallecidos a raíz del COVID, hace que, digamos que por persona, se boten 2 bolsas de estas. 2. Bueno. De fallecidos, sí. Son 2 bolsas de esas, incluyendo sábanas, incluyendo pues su ropa, y pues claramente si digamos, no sé, algo más, pues se tiene que ir en esa bolsa. Entonces, ¿cuál es la propuesta? Incrementar, digamos que esa cultura, o no cultura, pero sí como esa no sé, idea de vacunarse. ¿Por qué? 30 jeringas de vacunación caben en esta bolsa. Se pueden vacunar varias personas con 30 jeringas de vacunación, ¿cierto? Pero 2 para una sola persona es mucho desecho. Entonces, bueno, ¿cómo se llama eso? ¿Oh? Jeringas, no, las agujas van en ese tarrito. Ya. Las ampollas, me refiero a que, por ejemplo, por una persona contagiada que falleció, se usan 2 bolsas de esas de desecho, si fallece, ¿sí? Mientras que si se vacunan 30 personas, pues solamente se va a usar esta bolsa. Una sola bolsa. Sí, perdón, es que no. Sí, es que yo, profe, yo hablo así. Bueno, entonces digamos que esa es la idea de nosotros. La idea es que la gente se concientice en el impacto que tiene. Primero, pues no usar los protocolos de bioseguridad, no protegerse. Adicionalmente, pues no tener como esa iniciativa de quererse vacunar. Yo sé que nosotros tenemos ideas muchas veces arraigadas en nuestros hogares de que eso, pues que las vacunas que no, que eso nos quieren dominar, bueno, porque pasa muchas veces, pero pues esa es la principal idea, digamos que la propuesta que tenemos para mitigar el impacto ambiental que se tiene pues respecto a los desechos hospitalarios. Ya. Bueno, del tema residual, más que eso, también tiene que ver en cuanto al personal de salud también.
teniendo en cuenta que a veces sale mucha información, la cual le falta tema científico y creíble. Me explico. En el caso del vestuario que ellos tienen que usar, que por cada paciente que atienden de tema de COVID, ellos tienen que nuevamente reemplazar, ¿sí? Entonces, ellos normalmente están utilizando una máscara, están utilizando gafas, están utilizando doble tapaboca, hasta he visto personas con 3 tapabocas y fuera del hecho el vestuario que ellos tienen que utilizar. Entonces, teniendo en cuenta esto, pues claramente la cantidad de residuos son alarmantes y también tiene que ver en cuanto al tratamiento que reciben ellos en la parte ambiental. Entonces, ¿qué pasa con esos residuos? La mayoría de los residuos son incinerados. Esto genera una contaminación ambiental. Y en el caso del tarrito, del guardián, gracias, del guardián es enterrado, es enterrado, el cual no tiene ningún tipo de tratamiento diferente a ser enterrados. Entonces, exacto. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros conocemos, el plástico dura miles de millones de años para un desecho, para transformarse. Una aguja, la verdad, desconozco, la verdad no lo averigüé, cuánto puede durar un deterioramiento para que vuelva a la tierra a la composición, ¿sí? Exacto, entonces es una cantidad bastante grande, la cual también ya a nivel del sector salud hay que generar ese tipo de educación para que puedan empezar a cambiar y que claramente la percepción que fue creada por el miedo, por el tema de la pandemia, pueda entonces volver a generar un equilibrio para disminuir los temas de residuos biológicos. Del tema de salud mental. Gracias. Te iba a preguntar. Ya vamos. El tema de salud mental, aunque usted nos dio la instrucción que lo miráramos en las enfermeras, pues digamos que el sector salud en general se ve afectado. Ellos tienen una presión demasiado grande en cuanto al tema de atención. Desde el momento que ingresa el paciente, el guardia de seguridad es en la primera línea, en la parte administrativa que hace todo el conducto para el ingreso del paciente, y de ahí en adelante, pues toda la atención que requiere un paciente. Entonces, en el momento que ingresó la pandemia, eran cantidades de personas. No sé si ustedes escucharon que había mucha gente que tampoco no les podía prestar atención. La gente se moría por falta de atención. Entonces, ellos con jornadas más de 24 horas, trabajaban, a veces ni se alimentaban. Parte económica también se había afectada, porque las instituciones, no todas, no hay que generalizar, generan retrasos en sus salarios, eso también genera una afectación. Entonces, ¿qué causan en los funcionarios? Causa estrés postraumático, causa ansiedad, causa miedo, ¿sí? Y dentro de ese miedo también trasladar la enfermedad a sus hogares. Y adicional a esto la parte económica, donde si hay un retraso salarial, ellos desertan, generando entonces que el sistema de la salud pues carezca de la asistencia de ellos y colapsando todo el sistema. Y en ese tema que miramos también qué podemos hacer para mejorar el tema, claramente miramos el tema de buscar atención externa para que vengan a ellos y los apoyen de manera mental y de igual manera pues en una psicoeducación frente al tema de residuos biológicos. Ya vamos a empezar la contraargumentación. ¿Me recuerdan sus nombres, niñas? Paola Mora. Eliana. Señoritas, no las había visto acá casi, ¿no? No es cierto. Paola Mora. Paola Mora. Señorita Elizabeth. ¿Cómo es tu nombre? Daisy y Daniel. Dale, Paola, empieza. Una de las propuestas que ustedes decían era que se vacunara a la gente, ¿sí? Incentivar a la gente que se vacunara. ¿Cómo hacemos con el tema de crianza, el tema ahorita de los abuelitos que dicen de que eso por religión no se puede, que el chip, que una cosa? ¿Cómo los van a concientizar a ellos?
Bueno, digamos que como en un inicio la propuesta no es erradicar de todo la problemática, porque no tenemos el poder sobre personas, como lo decían ahorita mis compañeros, que no tienen la voluntad de hacer su vacunación, ¿sí? Entonces lo que se quiere hacer es llegar a las personas que están entre un sí y un no. ¿Cómo? A partir de la educación. Es decir, la idea es nosotros poderlos convencer, orientarlos y decirles, bueno, si usted no se vacuna, posiblemente va a pasar esto, es una consecuencia mucho más grave en un futuro. Entonces, vamos a partir de ahí y ya pues, si vemos que funciona, la idea es que continuemos por esa ruta. Esa sería mi respuesta. Digamos que la propuesta de, pues de los residuos hospitalarios parte desde el incentivo de la psicoeducación con la población, ¿sí? Digamos, de incentivar a la población de que actualmente vacunarse es como una necesidad, ¿sí? Porque hablamos del aumento de los residuos biológicos. ¿Por qué? Digamos que nos lo comentaba nuestra compañera en un instante y decía que si yo me vacuno, voy a gastar, o un auxiliar de enfermería va a gastar en mí un algodoncito y una jeringa, ¿sí? Eso es lo que van a gastar en mí. Pero si yo contraigo un contagio por COVID y entro a una UCI, digamos que ya va a tener que careta, que mascarilla, que un gorro, que una sábana, que una cobija, ¿sí? Entonces digamos que entra también como en la psicoeducación de nosotros como psicólogos, entrar a que la gente tenga un poco de conciencia sobre, digamos, pues, sobre la situación, básicamente. Eso es una cosa. Daniel. Los voy a separar como niños chiquitos a las parejitas que vayan a hablar. Pues, ya, pues con lo que estaba mencionando ella, pues, ¿qué otras estrategias? Pues yo no sé si se podría mirar de prevención y promoción, se usaría para mitigar todo eso. Necesito a alguien de virtual. Listo. Bueno, yo le voy a contestar al compañero. Bueno, teniendo en cuenta que no se afecta solamente a nivel, bien, o sea, nivel ecológico, en lo que están indicando mis compañeras, el cómo podemos promover que estas personas, como decía Jessica, disminuir la cantidad de residuos hospitalarios, ¿sí? Primero, pues hay que identificar las poblaciones. Nosotros tenemos variedad de población. Tenemos población pues de edad adulta, como indicaba mi compañera Paola, y tenemos ahorita pues chicos jóvenes. Creo que la problemática con respecto a la vacuna es algo muy relativo en tema de edades, por razas étnicas, por cosas éticas de las personas, ¿sí? Entonces la idea de nosotras sería implementar como tal en, no sé, en los hospitales, implementar en los colegios, implementar, de hecho, en las salidas, y creo que es algo que el gobierno ha generado también, el hecho de que si yo quiero ir a cine, tengo que mostrar mi carnet de vacunas, ¿cierto? Entonces, ya no es algo que uno pueda decir, ay, voy a ir a un cine y no importa si yo no me vacuné, porque es algo ya obligatorio. Y creo que el tema de las vacunas ahorita se va a volver algo obligatorio para cualquier lugar donde nosotros vayamos. Si no se hubiera generado este plan de acción, las personas no se hubieran vacunado, ¿sí? Porque es algo ya necesario que se tiene que implementar o se tiene que llevar como a la cédula. Entonces, se podría generar ciertos apoyos, teniendo en cuenta apoyos étnicos, como nosotros decíamos, tenemos varios recursos, como son el tema de psicológicos, planes de acción en los colegios, en las universidades. Eso lo podemos implementar. Pues ya son cosas que a la fuerza se han implementado, pues teniendo en cuenta que ya se los exigen, pero es algo que ha disminuido bastante y creo que es algo que si no se hubiera implementado, las personas no se hubieran vacunado. Listo, Sofía, muchísimas gracias. Vamos con la señorita Daisy, que se me olvida el nombre. Bueno, pues digamos la profe al inicio hablaba que serán como enfoque sobre el estrés de las enfermeras.
Entonces, digamos, desde la parte psicológica, ¿cómo abordarían, con qué tipo de terapia o con qué técnica abordarían este estrés con los médicos y las enfermeras que les tocó vivir la pandemia, que tienen niveles de estrés altos? Jessica. Pues compañera, digamos que básicamente nuestra propuesta iría enfocada a buscar ayudas de terceras, de terceros, ¿sí? En este caso, como tenemos la población médica, perdón, me disculpo, personal de salud, ¿sí? Entraríamos, digamos, como en refuerzo con las administradoras de riesgos laborales, ¿sí? Directamente estas personas entrarían con el apoyo a este tipo de población, pues porque digamos que pues por la pandemia ellos, el sector salud pues sufrió muchos cambios y digamos los médicos, las enfermeras, el tema del estrés, el tema del aislamiento, el tema social afecta bastante, ¿sí? Entonces, nuestra propuesta está en que las ARLs nos pues brinden un apoyo, porque digamos que el apoyo no es solamente físico, sino también es mental, ¿no? Entonces, digamos que propiamente, hablándolo así, sería la ARL la que nos podría apoyar en este sector. Debería, sí. Terminamos con Eliana y ya ahorita les doy una información importante porque se me corrió el grupo de Ecopetrol. Ahí me escuchan bien. Con respecto a lo que ustedes dijeron sobre los desechos, ¿sí? Digamos, este tiempo de pandemia, pues obviamente el uso de tapabocas, de jeringas, de todo esto ha sido demasiado alto, ¿sí? Ustedes hablaban de enterrar el guardián y todo esto, pero ¿qué medidas tienen ustedes para, o qué plan de acción tienen para nosotros, o bueno, para ustedes poder disminuir el uso de estas cosas, ¿sí? De estos desechos? Porque sí, son bioseguridad para los seres humanos, pero igual están generando cierta contaminación biológica. Entonces, ¿qué plan de acción tienen? Bueno, tú dices que para reducir, ¿sí? El uso de, bueno, acá hay un problema y es que estamos maximizando el uso de los recursos para algo que no es ya tan grande, ¿sí? Por ejemplo, usamos gafas y al tiempo careta. ¿Para qué gafas y caretas si con una sola puedo proteger? Si ya tengo tapabocas y gafas, no necesito careta. Entonces, partiendo de ahí, la idea es siempre educar, ¿sí? Capacitar al personal médico y que pues tenga en cuenta esto, o sea, que no hay que, digamos que abusar de los recursos que se tienen, porque muchos de estos son donados. Por OMS. Sí, por las OMS son donados, entonces decimos, no tenemos de sobra, entonces vamos a usar de más. Por ejemplo, hay personas que piensan que con 2 tapabocas pueden cubrirse mejor. No, con uno solo se hace la misma función de 2 tapabocas. Entonces, todo está en esto, en la educación, chicos. O sea, es muy importante que nosotros estemos educados de cómo es realmente la protección frente al COVID. Porque pues creo que algunos de ustedes en algún momento debió usar 2 tapabocas o gafas, careta, tapabocas y demás, pensando que se iba a hacer, digamos que la protección a un menor riesgo. Así se estaba manejando también en los sistemas de salud. En este momento, digamos que ya no es tanto. Por ejemplo, en las instituciones de salud hay varias áreas. Por ejemplo, en la UCI sí es necesario usar todos los implementos de protección personal, pero en donde no están las personas contagiadas, pues no es necesario. Es necesario usar claramente su tapabocas, su batica, que es como el protocolo, pero pues no ponerse la careta si sabemos que no está muy cerca al contagio. Entonces de ahí partimos. Sí, resolví. Bueno, yo la manos constantes. No, no. ¿Y qué? Chicos, es una lástima que hayamos quedado tan cortos de tiempo. Sí tenía como algunas duditas, pero pues igual fueron resueltas en cuanto a sus compañeros fueron preguntando.
El grupo 9, que es Ecopetrol, que solamente está Nicolás, no sé si en casita me están escuchando, se va a correr para mañana y son los primeros que van a presentar. Entonces vamos a tratar de conectarnos muy puntual. Traigan una USB, traigan su material de apoyo en correo electrónico, porque pues como se pudieron dar cuenta, no leyó USB, no leyó correo electrónico, entonces eso es mora. ¿Listo? Y sigue después el grupo 2, luego el grupo 4 y el grupo 7, que creo que son ustedes. Ojalá terminemos mañana, si no, hasta el viernes sería el primer grupo que comenzaría y ya después haríamos el feedback y el tema de las notas, que eso es muy rápido y breve. ¿Listo? Entonces, para que estén listos mañana o pasado mañana. ¿Listo? Que tengan linda noche. Muchísimas gracias a todas las chicas del grupo. Gracias, profe. Buenas Gracias, noches. profe. Y ya se pueden conectar. Feliz noche. Chao. Hasta mañana, profe. Luego, profe.